pasaje de esta mañana es Salmo 15. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 15. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde David: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Hermanos, hay dos peligros grandes en el área espiritual. Uno, creerse cristiano y no serlo. Y como decía Juan Calvino sobre este pasaje, no hay nada más común en el mundo que gente que ellos suponen ser pueblo de Dios y no lo son. Y eso se daba al tiempo de la Reforma, y cuánto más se da hoy. Pero hay un segundo peligro, hermanos: ser cristiano sin saber con claridad cuáles pecados Dios le perdonó y cuál es la obra de Dios por medio de su Santo Espíritu. Decimos peligroso porque si seguimos como hijos de Dios, si seguimos transgrediendo el nombre de Dios, seremos disciplinados con severidad hasta que sepamos dar gloria a Dios. ¿A usted le han hecho alguna vez un retrato? ¿Sabe qué es un retrato? Un retrato, bueno, los retratos legítimos son pintados, ¿verdad? En los tiempos antiguos se sentaban los que tenían dinero y te hacían un retrato bien pintado. Nosotros, bueno, gracias a Dios por las cámaras digitales, ahora podemos tomar fotos en cualquier lugar. Y la cámara obviamente hace un retrato exacto porque te toma la foto. Pero los que pintaban, entonces, si era un mal pintor, usted decía: uy, pero eso no soy yo. Y si era un buen pintor, todo el mundo decía: uy, pero más bien te mejoraron. Hermanos, en este salmo tenemos el retrato del cristiano. Aquí está el rostro del cristiano. Ese es el rostro del que ha sido perdonado en Cristo y está siendo santificado. El retrato del cristiano. La pregunta clave la hace David en el primer versículo: ¿quién habitará en el tabernáculo de Dios y quién morará en el monte santo de Jehová? A muchos no les interesa. Hay muchas personas en este mundo que no les interesa morar en el monte santo con Jehová. Pero hermanos, los que no moran con Jehová en su monte santo serán echados fuera en un lago de fuego. Porque solo hay dos lugares: el monte santo de Dios o echados fuera de su presencia. La pregunta es importante porque si hay solo dos lugares, es necesario saber si realmente estamos en el monte santo. Fíjese muy bien que David entendía que estar en el monte santo no consistía solamente, hermanos, acompañar la multitud al templo de Dios. David entendía que muchos hipócritas acuden a culto. David entendía perfectamente que la relación con el Señor es aquella relación verdadera, invisible, que en última instancia solo Dios sabe y la persona creyente. Y David, inspirado por Dios mismo, nos explica cuáles son los verdaderos hijos de Dios que están en el monte santo del Señor. Entonces veamos el retrato de un cristiano, hermano, redimido por la sangre de Cristo y siendo santificado. Versículo 2. La primera característica del cristiano: el que anda en integridad,
hace justicia y habla verdad en su corazón. Pregunto, ¿por qué David no dice, el que lleva sacrificios, como manda la ley, el que sube al templo y lleva su ofrenda y ofrece incienso? ¿Por qué David no menciona las cosas de culto, las cosas que nosotros vemos como espirituales? ¿No son importantes? Por supuesto que sí son importantes. Pero ¿sabe qué, hermanos? Inspirado por el Santo Espíritu de Dios, David sabe que es más fácil para un hipócrita ir a culto a que ande en integridad, a que haga justicia y que hable la verdad. Por eso David dice, la prueba verdadera no es ir a culto. Claro que es importante y es necesario para el cristiano. Estar aquí es la parte del clímax de la semana, el arranque y el final. Pero la prueba verdadera, hermano, de un cristiano de verdad es que su vida tenga integridad, haga justicia y hable verdad. Y muchos son los tristes relatos de cristianos, entre comillas, que nunca faltan a culto y quizás son hasta líderes en la iglesia, pero de lunes a sábado son estafadores, son ladrones, son mentirosos, son crueles, son chismosos, son manipuladores. Cuando Dios nos perdonó en Cristo, usted ni yo éramos personas de integridad. Pero ahora que Dios ha perdonado nuestra falta de integridad y nuestra falta de justicia, hermanos, ahora Dios nos da su Espíritu Santo para que seamos personas íntegras y justas. ¿Qué es la integridad? Nosotros sabemos bien lo que es. La integridad es no ser de doble ánimo, no ser de doble cara. La integridad es, usted es lo que las personas ven. Usted es la persona con que se trata. Usted no tiene agendas ocultas. Usted es lo que es. Y también, hermanos, la integridad significa un interés genuino y real en conocer la mente del Señor revelada en su palabra. ¿Sabe? Un ser humano no puede ser verdaderamente un ser íntegro sin ajustar su vida a la revelación de Dios. Porque es Dios que creó al hombre para que fuéramos como Él nos creó. Y sin que usted sepa cuál es la voluntad de Dios para que seamos lo que debemos ser, debemos conocer la mente del Señor. La integridad es conocer la meta del ser humano puesta por Dios y buscar aquello. Por supuesto, tenemos el ejemplo más claro en Cristo Jesús. Jesús, al cumplir la voluntad de su Padre, nos muestra el mejor ejemplo de una persona íntegra. Dice que esta persona habla verdad en el corazón. Pero no es que se habla con la boca. Dice David, habla la verdad en el corazón primero, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted hablará lo que está en su corazón. Si hay verdad en su corazón, hermano, usted con su boca también hablará la verdad. Ahora debemos notar que hay dos extremos con hablar la verdad. Podemos caer en extremos y tendemos a los extremos como seres humanos, ¿no es cierto? Primero, podríamos pensar que hablar la verdad es limitarse simplemente a no decir mentiras. Pero hermanos, es diferente no decir mentiras que hablar la verdad. Eso es un extremo, limitarse, bueno, yo no digo mentiras, usted ya cree que habla la verdad. No necesariamente. Hay otro extremo. Hablar todo lo que usted sabe a todo el mundo, aun cuando no sea apropiado. Yo hablo la verdad. Y muchas veces las personas dicen, es que yo soy una persona muy sincera. Y lo que hace es divulgar lo que no necesariamente se tiene que divulgar en todo momento a toda persona. El contexto de hablar verdad en el corazón está en el contexto de integridad y justicia.
Cuando somos personas de integridad y buscamos la justicia, hermanos, entonces entendemos que la verdad es para la edificación. Empleamos la verdad para la edificación. Obviamente evitamos la mentira. Pero nosotros con amor, con el interés real en la persona, nosotros hablamos la verdad con nuestro hermano, con integridad, con justicia. Siguiendo, versículo 3, dice David, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice David, no calumnia ni hace mal al prójimo. ¿Serán sinónimos? Claro que sí. El que calumnia hace mal. Y primero muchas veces nosotros hacemos mal con la lengua antes de hacer mal de otra manera. ¿Cuántos recuerdan, chicos o jóvenes, cuántos recuerdan cuando Santiago habla de la lengua? ¿Se acuerda cuando lo que dice Santiago? Santiago compara la lengua, que es uno de nuestros miembros más pequeñitas. Compare la lengua con tu brazo. ¿Cuál es más grande? Tu brazo. Compare su lengua con tu pierna. ¿Cuál es más grande? Tu pierna. ¿Qué tan grande es la lengua comparada con los otros miembros? Es uno de los más chiquititos. Y Santiago dice, sí, las cosas pequeñas muchas veces tienen gran fuerza. Ve el timón de una nave del mar. Todo un barco inmenso comparado con el timón. Es increíble que un timón pequeñito dirija todo un barco, pero sí lo hace. Y dice Santiago, las fieras, elefantes y leones y serpientes y todo, el hombre ha podido domar todas esas fieras. Pero ¿qué no somos capaces de domar qué, hermano? Nuestra lengua. Dice Santiago, voy a parafrasear lo que dice Santiago. Dice Santiago, si usted es capaz de dominar y domar su lengua, usted está listo para el cielo. Es perfecto. Dice Santiago, usted llegó a la perfección si usted sabe y puede domar su propia lengua. Es varón perfecto. En el mundo, ¿cómo se conducen las personas que no conocen al Señor? Muy sencillo. Habla bien de los que le caen bien y los que le sirven, y hablan mal de los que no le caen bien y no le sirven. Lo triste es cuando cristianos no logramos cambiar esa maña. En una encuesta realizada aquí en Costa Rica, ya hace unos años, acerca de los motivos por los cuales las personas abandonan las iglesias. ¿Sabe, hermano? El primer motivo que daban las personas por qué abandonar una iglesia, por conflictos personales. ¿Cómo va a ser posible esto, hermano? Que utilicemos nuestra lengua para que personas abandonen la iglesia, cuando el cristiano debe ser motivo para que las personas lleguen a Cristo y lleguen a la iglesia, no para que se vayan. No puede ser posible esto. Yo estoy seguro que todo desacuerdo entre los cristianos pueden ser resueltos cuando nosotros andemos en integridad, cuando busquemos la justicia de Dios, cuando hablemos la verdad, cuando no calumniamos y cuando no admitimos reproche, justamente lo que David está diciendo. Esa iglesia sería una iglesia perfecta, mi hermano, porque buscaremos la honra de Dios y la edificación de nuestro prójimo. Dios nos ha perdonado de todas las actitudes del mundo que antes practicábamos. Y Dios está obrando en nosotros, hermanos, por medio de esta palabra, por medio de su Espíritu, para que tengamos una nueva mentalidad, para que nuestra mente y corazón sean transformados. Y nuestra oración debe ser lo que decía Pablo en 2 de Corintios: Dios, ayúdame a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa debe ser nuestra oración, hermano. Pasemos al versículo 4, otro versículo muy importante. Dice David: aquel a cuyos ojos el vil
es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquí también, hermanos, destaca una diferencia fundamental entre el cristiano y el impío. El cristiano no solo sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, sino el cristiano sabe actuar con base a esa distinción. ¿Qué significa vil? ¿Qué significa vil? Significa indigno, significa lo malo, lo bajo. Algunos dirían, pero pastor, nosotros no debemos juzgar a nadie. Pero hermanos, lean ustedes el Salmo. Es David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que está diciendo que el cristiano menosprecia al vil. Hay una gran tibieza en la iglesia hoy, mi hermano. Hay una gran tibieza. Y Jesucristo dijo que vomitaría a los tibios. En el tiempo de la Reforma Protestante que estamos celebrando este mes, Martín Lutero y Juan Calvino y otros veían masas de personas cumpliendo con rituales y ceremonias, pero cuyo corazón era tibio con las cosas de Dios. David dice que el cristiano verdadero siente en su corazón lo que Dios siente, y Dios no es un Dios tibio, mi hermano. Dios es todo menos tibio. El cristiano menosprecia al vil y honra al que teme a Dios. No hay lugar para los que fingen una falsa piedad diciendo, yo no quiero juzgar, yo no juzgo a nadie. Aquí David está diciendo que el cristiano verdadero juzga entre el vil y entre el temeroso de Dios, y menosprecia al uno y honra al otro. Sabemos a la luz de las Escrituras, hermanos, que este menosprecio tiene que someterse a los otros mandamientos de Dios, de amar a los enemigos, sí, y de hacer bien a todos, sí. Y por tanto entendemos que este menosprecio de los viles no es perjudicarlos, más bien les hacemos bien, queremos que salgan de su vida de vileza, pero nuestra actitud para con su estilo de vida debe ser clara. No aprobamos, no compartimos, rechazamos ese estilo de vida, no compartimos sus valores, no compartimos sus metas, ni mucho menos su desprecio de nuestro Dios. Joel Osteen es pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos, creo que tiene una congregación de más de 20,000 personas. Y yo vi una entrevista de Joel Osteen en un programa televisado nacionalmente, donde el entrevistador le preguntaba, ¿usted es pastor? Sí. ¿Usted cree en la Biblia? Sí. ¿Usted cree que la Biblia dice que Jesucristo es camino? Yo soy el camino, la verdad. Sí, yo lo creo. Entonces dígame usted, un musulmán que no cree en Cristo irá al cielo. Yo no juzgo, dice Joel Osteen. Yo dejo a Dios. Entonces dice el entrevistador, pero ¿un ateo? ¿Un ateo que niega a Dios? No, yo no juzgo. Yo no puedo decir nada de eso. Yo no tengo que juzgar a nadie. Yo eso se lo dejo a Dios. Hermano, eso no es piedad. Esa actitud es la actitud de un impío, y el que no sabe discernir entre el vil y el temeroso de Dios no debe estar en ningún púlpito. Pero Austin pastorea la congregación más grande de Estados Unidos para que veamos cómo está la iglesia de hoy. Hermanos, no estamos distinguiendo entre lo vil y el temeroso de Dios.
Y eso es muestra del estado de la iglesia hoy en día, hermano. No estamos cumpliendo lo que Dios dice. El retrato del cristiano estamos lejos. Yo quiero que usted apunte y luego puede buscar en la casa los siguientes pasajes que le voy a dar. Y se los voy a leer rápidamente. Es necesario que usted, mi hermano, santificado por el Espíritu de Dios, sepa discernir entre lo vil y lo sano. En Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. Dice el profeta: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Ay de los que hacen a la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Discernir, distinguir. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Judas 1. No, solo hay un solo capítulo de Judas. Judas 22 y 23, versículos 22 y 23. Oiga lo que dice Judas: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué dice Pablo? Que era aborrecible. Hermanos, si no sabemos distinguir entre lo vil y lo sano, usted no sabe de dónde Dios lo ha sacado. Éramos aborrecibles. Romanos 1, del 29 al 32. No lo voy a leer todo. Ustedes conocen ese pasaje de los que están lejos de la presencia de Dios, están atestados de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, contiendas, engaños, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, implacables, etcétera. Romanos 1, del 29 al 32. Mi hermano, si usted no sabe distinguir entre el vil y el temeroso de Dios, ¿cómo sabe usted si es vil o no? ¿Cómo sabe usted si está honrando lo contrario de lo que debería honrar? Yo creo que hay mucho que hablar aquí y yo animo a los jóvenes a ahondar más en ese tema. Yo pregunto, hermanos, a todos nosotros, ¿usted honra a cantantes que desprecian a Dios con su mensaje o con su vida? ¿Usted los honra? ¿Usted honra actores? Son sus héroes, son sus modelos. Los que no honran a Dios, los que no son temerosos de Dios manifestado por su vida. Programas y películas. Hermanos, la profundidad de la perversidad de nuestra sociedad me deja boquiabierta a veces. Mientras los 33 mineros en Chile estaban luchando por su vida en el fondo de esa mina, los rumores que circulaban arriba era que probablemente estaban cometiendo actos de homosexualismo. ¿De qué mente nuestro mundo de hoy? Y lo tuvieron que negar los pobres.
Pero yo quiero hablar en esta mañana también de vileza aceptable entre los cristianos. Porque una cosa es lo vil, que es obviamente vil, es bajo, es perverso. Pero hermanos, hay vilezas aceptables aceptados por los cristianos, que usted y yo tenemos que aprender a menospreciar. Hablemos de la vanidad. Hablemos de la vanidad. No estamos hablando de aquellos aretes que hicieron ayer y las cadenas. Pero sí estamos hablando, hermano, de lo que nuestro mundo hace, de gastar tiempo excesivo y dinero excesivo en vanidades. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:3-5, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Vileza aceptada por muchos cristianos, la vanidad. Diversión. No hay nada malo en la diversión. Dios recreaba a su pueblo con fiestas de una semana de largo. Pero hermanos, gastar tiempo excesivo y dinero excesivo en la diversión debe ser una actitud menospreciada. Quiero hablar de uno más que va a hacer que todos brinquen y me van a linchar, pero lo voy a decir. Don Mario me va a defender. Ya basta, ya lo voy a decir ahora sí. ¿Qué de la actitud que contradice Salmo 127? Si lo quiere ver, Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Para el mundo, aljaba llena significa una flecha. Lo más dos. ¿Por qué? Porque muchos hijos son una carga económica y me impiden que yo haga y compra y vaya donde yo quiero. ¿Y cómo es posible, mi hermano, que los cristianos absorbamos más las actitudes egoístas del mundo cuando Dios dice: bienaventurado el hombre cuya aljaba esté llena? Y estamos dispuestos hasta arrancar de la Biblia versículos y cambiarlos a decir: bienaventurado cuya aljaba esté vacía. Pero no sirve el soldado que va a la guerra con su aljaba que tiene solo una flecha. Y nosotros estamos con las actitudes del mundo, con mis ideales, con mis realizaciones, con mis sueños, y Dios que dice: quiero que levantemos un ejército, hermano. Yo quiero que mi pueblo se llene de hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre, y nosotros decimos: yey, cosa de vergüenza muchos hijos. Yo solo pude tener 4 hermanos. Y a mí me han dicho muchas personas: uy, 4, uy, qué montón. Herencia de Jehová son los hijos. No leemos nuestra escritura, hermanos. Bueno, hemos hablado de vilezas aceptables por los mismos cristianos. Hoy este pasaje nos llama a hacer un autoexamen. ¿Cuánto del mundo está en su corazón y en su mente? ¿Y cuánto de Dios está en su corazón y su mente, mi hermano? Dios a usted lo perdonó en Cristo.
pero para que usted morara en su santo monte reflejando a Cristo. Nosotros damos gloria a Dios cuando nuestra vida se ajuste a lo que Dios ha revelado en su palabra. Versículo 4 al final dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. David dice, muchas veces nosotros hacemos una promesa, pero luego salen las circunstancias y decimos, ay, mi hermano, mira, me pasó tal y tal cosa, no puedo cumplir. Hermanos, los impíos son los que guardan su palabra cuando conviene y la rompen cuando no. Eso solo lo hacen los impíos. El Hijo de Dios cumple su palabra siempre, aunque sea en perjuicio suyo. Si dio su palabra, la guarda. Versículo 5. Quien no dio su dinero a usura, ni admitió cohecho contra el inocente. Usura sabemos lo que es, hermanos, es cobrar demasiados intereses y aprovecharse de la situación de los que necesitan. Ahora, hermanos, a la luz de la Biblia nosotros sabemos que es vergonzoso que el obrero tenga que trabajar con el sudor de su frente, que el artesano tenga que laborar en su vocación, que el negociante tenga que correr los riesgos del negocio, mientras el usurero se siente en su mesa de cambio y gane con el sudor y el esfuerzo de los demás. Es vergonzoso y es contra el orden de Dios. Dios dice, con el sudor de su frente gane su pan, y vea la hormiga. Ese es el ejemplo de todos nosotros. Trabajando honestamente ganemos nuestra vida, y lo manda Pablo igualmente. Hermanos, la usura casi siempre se acompaña por la extorsión y por las ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque los que lo hacen son adictos a las ganancias rápidas, a las ganancias fáciles. La usura no perjudica a los ricos, sino a los pobres. No son los ricos que se ven en aprietos y necesitan buscar a alguien que les preste dinero porque tiene un apuro. Son los pobres, y por eso que en Levítico 25, versículos 35 y 36, Dios prohíbe aprovecharse de la situación del pobre. Sí, el cristiano puede negociar con intereses, hermanos, siempre y cuando no sea para aprovecharse del pobre que está en condiciones difíciles, ni que los intereses sean gravosos. Tenemos el retrato de un cristiano en este salmo. Este Salmo 15 es la vida de los que permanecerán en la presencia de Dios. Los que no dan evidencia de estas cosas, hermanos, muestran por su conducta que son o hipócritas o impíos, y serán echados de la presencia de Dios algún día. Este retrato del verdadero Hijo de Dios, obviamente lo vemos perfectamente en la vida de Jesucristo. Y hemos hablado de muchas cosas que Jesús nunca hizo. Todas estas cosas malas, Jesucristo nunca las hizo. ¿Para qué? Para ganar para usted y para mí, hermano, la justicia suya. Y vino a poner su vida perfecta por nosotros en esa cruz, hermano, para perdonarnos todas estas cosas. ¿Necesita usted el perdón de Dios por alguna o algunas de estas cosas que hemos hablado hoy? En Cristo hay perdón. Y Jesús dijo, el que viene a mí, no le echaré fuera jamás. Acudamos a Cristo, hermanos. Por fe recibiremos su perdón. Y al perdonarnos completamente estas cosas, Cristo envía su Santo Espíritu a nuestro corazón para que no sigamos manchando el nombre de Dios. ¿Y sabe qué más envía a nuestra vida, hermano?
firmeza, propósito, seguridad y confianza. Todo lo que andamos buscando en otros lugares, lea la última frase de ese salmo. ¿Qué es lo que Dios otorga a la persona que ha confiado en Cristo y en cuya vida está el Espíritu Santo? Lea la última frase. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Firmeza, seguridad, confianza en los brazos del Señor. ¿De dónde viene la inestabilidad de nuestra vida, hermanos? ¿De dónde vienen los pensamientos un día sí, otro día está? ¿De dónde vienen las emociones fluctuantes que nos arrastran más bien tras las mismas actitudes del mundo que hemos hablado? ¿De dónde viene todo eso, hermano? Del viejo hombre, viciado, dice Pablo, viciado según los deseos engañosos del mundo. Salmo 15 describe dos hombres, el impío y el hipócrita, y el Hijo de Dios perdonado en Cristo y en proceso de santificación. Y a su Hijo Dios le promete estabilidad. Morarás en mi santo monte y no resbalarás jamás. ¿Cuál de estos dos hombres es usted, amigo que me escucha en este momento? Si usted nunca se ha arrepentido de su falta de integridad, si usted nunca se ha arrepentido de su injusticia y su vileza, sepa, no morará en la presencia de Dios hasta que haya sido perdonado por Cristo y santificado por su Santo Espíritu. Si no se ha arrepentido, acuda a Cristo. Acuda a Cristo en este momento. Confiésele su pecado. Confíe en Cristo por fe y recibirá la seguridad. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y si usted es cristiano, lavado por la sangre de Jesucristo mediante la fe, teniendo su Santo Espíritu en usted, ¿qué es lo que está esperando para despojarse del resto de las cosas que no agradan a su Señor? Amén. Oremos. Padre, gracias por este salmo que retrata para nosotros el verdadero rostro de tus hijos. Padre, confesamos que nosotros todavía manifestamos muchas de las actitudes del mundo, las cuales en Cristo nos has perdonado. Pedimos, Señor, que por medio de esta palabra y tu Santo Espíritu, tú ajustes nuestras vidas a esta gloriosa palabra, para que morando contigo, Señor, podamos resplandecer con la gloria de Jesús, podamos reflejar la imagen gloriosa de Cristo, nuestro Salvador, quien nos redimió. Padre, no queremos ser hijos malagradecidos contigo. No queremos ser hermanos malagradecidos con Cristo. Queremos manifestar la gratitud en nuestro corazón, Señor, abrazando a Cristo por fe y también modelando nuestra vida tras la vida de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el que nos perdonó. Amén.